Hoy quiero hablarte de una generación que parece estar en el centro de todas las conversaciones y de casi todas las críticas. ¿La conoces? Si conoces a alguien que haya nacido entre 1997 y el 2012, este video te interesa. Vamos a hablar de la generación Z. La frase más repetida es no quieren trabajar, no se comprometen, se distraen con cualquier cosa. Pero, ¿y si te dijera que no es que no quieren trabajar, sino que nos están mostrando que las reglas del juego cambiaron y que muchos no se dieron cuenta? Hablemos de quiénes son, cómo piensan y qué necesita la generación Z en el ámbito del trabajo. Vivimos quejándonos de cómo son, pero la pregunta más interesante no es qué le pasa a esta generación, sino qué nos están queriendo decir con su forma de trabajar. Primero, definamos quiénes son los Generación Z. Generación Z, como decíamos, son los nacidos entre 1997 y 2012. Esto siempre es aproximado, ¿no? Pero, es decir, son chicos que hoy tienen entre 12 y 27 años. Pero tranquilos, no vengo a hablarte de el adolescente que está en TikTok todo el día. Donde me interesa que profundicemos hoy es en el adulto joven que está entrando al mundo laboral con otra cabeza, con otros intereses y con otros lentes para mirar el mundo. Un detalle que los hace muy especiales es que son los primeros en haber crecido completamente en la era digital. Y eso no solo los volvió ágiles con la tecnología, sino que también los volvió hiperconscientes del entorno. Crecieron viendo cómo los adultos trabajábamos sin parar y aún así vivimos angustiados. Cómo las empresas hacen downsizing, es decir, se achican de un día para el otro y no respetan nada. Cómo la educación formal no te garantiza nada de todo lo que le prometieron a sus padres. Cómo los gobiernos de todo el mundo prometen y fallan. Cómo el planeta entero entra en guerras inacabables mientras los líderes se pasan la pelota unos a otros. Ahora, nosotros seguimos esperando que funcionen igual que generaciones que trabajaron 30 años en la misma empresa. Quiero que me entiendas bien, no los estoy justificando, pero tenemos que entender por qué no llegaron al mundo del trabajo a aplaudir lo que hay, sino que vinieron a hacer preguntas y muchas veces preguntas incómodas. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo hacemos para que se adapten al mundo del trabajo? Pero yo creo que la pregunta correcta es, ¿qué parte de nuestro modelo laboral ya no les cierra? ¿Y qué parte de su forma de ver el trabajo nos está mostrando un futuro que quizás aún no entendemos? Te doy tres datos claves para romper algunos prejuicios. El primero, el 85% de la generación Z prefiere la comunicación cara a cara. Pero para ellos, el cara a cara incluye las videollamadas. Es decir, cuando la generación Z dice vernos, ¿sí? Entienden que la pantalla es cercanía. No es que no les importa el vínculo, lo redefinieron. Y ya sé, para nosotros, seas millennial, es decir, de entre el 81 y el 96, o como yo, generación X, del 65 al 80, es dificilísimo de entender. Ahora, esto que para ellos es cercanía a través de la pantalla, también les da una ventaja competitiva enorme a la hora del trabajo remoto. No nos olvidemos que muchos de los de la generación Z cursaron los años del secundario, es decir, cuando más se afianzan los vínculos de pares en medio de la pandemia, 100% remoto durante 2 años. Segundo dato, son la generación más estresada de todas y no tienen problema en
comunicarlo, en decirlo. Para los boomers, los millennials o los X como yo, el trabajo era un espacio donde no se hablaba de cuestiones personales. Ahora, para la generación Z, el trabajo es parte de la vida y la vida es parte del trabajo. No lo pueden separar. Y eso es algo a lo que los líderes tienen que empezar a prestarle especial atención. Porque para otras generaciones, un problema con un compañero de trabajo se resolvía cuando volvías a tu casa. Pero hoy, las formas de comunicarse, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, etcétera, hacen que esas fronteras entre lo laboral y lo personal no sean tan claras. Los Z, además, se dan permiso para hablar de lo que les pasa. La generación Z habla del estrés, habla de miedos, habla del sentido de la vida, ¿sí? Los hemos tildado de frágiles, pero en realidad lo que son es transparentes. Y eso, en un mundo donde todos actuamos como si nada nos afectara, puede resultar incómodo. El tercer dato que te quiero dejar tiene que ver con una situación del contexto mundial que de alguna manera los ha moldeado. Pensá que son chicos que antes de cumplir los 28 años vivieron cuatro grandes crisis económicas, una pandemia global, vieron el clima laboral hiper inestable de sus padres y además son conscientes de los cambios tecnológicos, unos cambios tecnológicos que afectaron el sentido del éxito, el significado de la seguridad y hasta el sentido del tiempo y de los niveles de tolerancia. Es decir, no son pesimistas, son realistas. Y en ese sentido, el realismo los ha hecho más cautos, más independientes y también mucho más adaptables. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Lo primero es dejar de pensar que hay que corregirlos. Ante todo, hay que dejar de repetir que no tienen compromiso y empezar a preguntarnos de verdad, ¿compromiso con qué les estamos pidiendo? Con una estructura que ya no funciona para ellos y que de la que nosotros también nos venimos quejando hace rato. ¿Para qué vamos a mentirnos, no? Segundo, hay que entender que no se trata de malcriarlos ni de mimarlos, se trata de verlos, escucharlos con curiosidad y no con juicio, casi como si lo hiciéramos con cualquier persona, si con todo el mundo habría que hacer eso, pero en este caso con más atención. Es decir, que si te toca liderar, contratar o simplemente trabajar con personas de la generación Z, conviene que tengas en cuenta que ellos no valoran lo mismo que nosotros a los 20 años. Y está bien. A ellos les importa ante todo, como primera cosa, la autenticidad. Quieren que seas vos, no que seas el jefe perfecto. Si estás desbordado, prefieren que les digas, mira, estoy desbordado. Si tenés una duda, que la muestres, que se lo cuentes. Ellos crecieron entre influencers, noticias falsas, filtros de todo tipo. Es decir, todo eso hace que tengan un detector de los fake a kilómetros. ¿Son desconfiados? Sí, pero también son ingenuos. Por eso valoran tanto la autenticidad y no tienen problemas con la vulnerabilidad, ni la propia ni la del otro. Pero si los lastimaste una vez, ya no vuelven a confiar. La segunda cosa que valoran los Z es, dentro del ámbito laboral, es la flexibilidad real. No les alcanza con elegir trabajar remoto o un horario flexible, el famoso flex time, ¿sí? Quieren adaptar cómo y por qué hacen las cosas. ¿Es negociable la manera de trabajar? ¿Pueden proponer ideas nuevas? Si ya está todo escrito y no hay margen para ninguna propuesta, ni bien puedan, se desconectan. Acá a veces alcanza con que se sientan escuchados, se sientan tenidos en cuenta. Y sobre todo hay que hacerles conocer los límites de su autonomía lo más claramente posible.
La tercera cosa que valoran mucho es el tener un propósito. Y eso no tiene nada de caprichoso. Todos nosotros queremos lo mismo, ¿sí? Simplemente que ellos se animan a decirlo. Si lo que hacen no tiene sentido más allá del sueldo, no los vas a retener. Y no es porque sean soñadores, son hiper prácticos. Saben que el mundo necesita algo distinto, aunque no tengan mucha precisión de qué es lo que se necesita. Pero ellos sienten que no están ahí solo para alimentar la máquina, porque eso les hace perder la chispa, perder el entusiasmo. Todos están en la búsqueda de encontrar algo que los diferencie. Y eso, si fuese contagioso para el resto del equipo, sería absolutamente genial. Como dice Simon Sinek, la responsabilidad está en los líderes. Hay que mostrar con el ejemplo lo que es la empatía y la curiosidad. No para condescender, sino para entender. Porque cuando entendemos, trabajamos mejor juntos. Ahora, ¿cómo hace un líder para adaptarse al código de esta generación Z sin perder su propio estilo? Esto es importante. No hace falta volverse cool o hablar con stickers y emojis. No tenés que ser joven para entenderlos, tenés que ser humano. Y acá van tres ideas concretas. La primera, no interpretes lo que te dicen desde tus categorías. Si alguien te dice que prefiere trabajar solo, no lo tomes como una falta de interés. Capaz se concentra mejor o capaz es su forma de organizarse. Pregunta antes de asumir. Número dos, mostrarles tu recorrido, pero no lo impongas. Compartiles cómo llegaste hasta donde estás. Contales qué aprendiste, pero no con tono de yo ya lo viví, pibe, sino con generosidad. Como quien abre un mapa y dice, mira, yo fui por acá. A vos te va a tocar hacer tu propio camino, pero no estás solo. Tercer consejo, deja espacio para proponer. No te digo en una línea de producción, sí, pero quizás abrir una parte del proceso de trabajo para probar ideas nuevas, no todo, una parte, una reunión por mes de repente donde alguien proponga algo diferente, una tarea de bajo riesgo o de riesgo controlado en la que puedan decidir cómo hacerla. Nunca se sabe qué puede salir de ahí y a lo mejor te sorprenden. Y si no, todos aprenden. Pero, y acá es un pero muy importante, hacer de eso una situación de aprendizaje te toca a vos como líder. Si los vas a dejar probar para demostrarles que vos sabías más o que lo que hacen no sirve, ni siquiera empieces, ¿sí? Hoy en día, afortunadamente, hay varias empresas que en lugar de resistirse, están escuchando las necesidades de esta nueva generación de empleados y lo están haciendo bien y les está yendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque entendieron esto. Cuanto más rígido es el sistema, más fácilmente se rompe. La generación Z no viene a obedecer sin sentido, viene a co-crear. Te cuento algunos ejemplos de lo que están haciendo las empresas para integrar a los Zetas. Spoiler, no es incluyéndoles gimnasio ni una mesa de ping-pong, ¿sí? Tampoco esto de trabajar desde donde quieras sin ningún propósito. La pregunta clave es, ¿cómo los acompañamos para que ellos brillen? Y ahí aparecen programas de feedback continuo. Hay empresas que implementaron mentorías inversas, donde, por ejemplo, los más jóvenes le enseñan sobre herramientas, sobre tendencias, sobre nuevas formas a los más seniors, nuevas formas de ver los problemas o nuevas formas de abordar las cosas con diferentes herramientas. Otras usan plataformas internas tipo TikTok, donde los empleados comparten experiencias, logros, aprendizajes en videos muy cortitos.
Y algunas otras están proponiendo proyectos intergeneracionales donde combinan la experiencia de los seniors con la frescura de los juniors. Y el resultado es más innovación, una cultura más viva, menos rotación y más compromiso. En definitiva, la generación Z no es un problema. La generación Z es el síntoma de un sistema que ya no alcanza. Vienen a mostrarnos qué parte de nuestro modelo, tanto organizacional como de negocios, va quedando obsoleto. Entonces, si en lugar de resistirlos, nos animamos a escucharlos, quizás no solo vamos a trabajar mejor, sino que vamos a crecer todos. La pregunta ya no es, ¿cómo los hacemos encajar? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar con ellos? Y ahora te pregunto a vos, ¿qué aprendiste en este video de la generación Z? ¿Y qué crees que ellos podrían aprender de vos? Te leo en los comentarios. Mientras tanto, suscríbete, dale like, hace clic en la campanita y nos vemos pronto.